Bueno, buenas noches, profesora. En esta oportunidad voy a dar el resumen del libro de Cómo ganar amigos e influir en las personas del autor Dale Carnegie. Bueno, su historia más que todo inicia, o bueno, el libro data unas historias de cómo la gente logra los éxitos en sí, ¿no? Cómo logran ciertas personas que no son grandes profesionales, grandes ingresos, un desarrollo personal increíble, elevado, una autoestima y una autoconfianza elevada, por así decirlo, que ayudan a llegar al éxito, ¿no? No solo de las personas que estudian, sino de las personas que buscan esa meta de superación. Y bueno, esto más que todo se basa en el conocimiento, ¿no? ¿Qué hace la persona? El conocimiento de la persona que adquiere bueno, en sí, seguir estos pasos del libro, ¿no? Y bueno, este libro busca también bueno, este libro nos ayuda en diversos campos, no solo simplemente en el hecho de el éxito, ¿no? El éxito o ser grandes personas y lograr grandes ingresos, ¿no? Sino también el desarrollo personal, la autoconfianza de una persona. También se podría decir que ayuda a que pueda empatizar con las demás personas, ¿no? Buscar ser más sociable, comprensible y entre otros aspectos más en sí. Y bueno, entre uno de estos relatos menciona que Derek Short nos dice que para aprender hay que actuar antes de que se narre el libro. Y esto nos da a entender que por el simple hecho de leer no significa que estemos haciendo un gran cambio en sí en nosotros, ¿no? Sino que el hecho más relevante para poder ver el cambio es el actuar, ¿no? Buscar acciones que nos digan cómo es lo que hemos mejorado estas actividades. Y bueno, lo que resalta este libro es que nos ayuda a comprender o nos ayuda a cómo tratar a las personas mucho mejor, ¿no? Y bueno, y antes de que inicien con las etapas, lo que nos da a entender Carnegie son unos principios, ¿no? Para poder en sí tomar en práctica estos libros. Uno de estos principios que se basa en sí es el deseo profundo, mantener una meta precisa, concisa y permanente, ¿no? Y no desviarnos del camino. Es uno de los principios. El segundo principio, más que todo, se basa en el reír repetitivas veces, ¿no? Ya que muchas veces en sí la persona es muy olvidadiza y lo más favorable o lo que nos menciona también encima en los relatos o historias Carnegie es que en sí la persona muchas veces se olvida y lo que deberíamos hacer es repasar repetitivas veces lo que hemos leído o hemos aprendido. Luego está, como ya lo mencioné, es el leer y actuar, ¿no? Como ya lo he dicho, no simplemente por el hecho de leer mejoras, ¿no? Sino que eso se determina por tu forma de actuar y tu forma de pensar. Luego el cuarto principio se basa en subrayar, ¿no? A medida que vas leyendo el libro y encuentras palabras significantes o buscas algunas oraciones que determinen o que se asemejan a tus expectativas, lo subrayas, ¿no? Bueno, luego la retroalimentación, ¿no? Que volver a leerlo y volver a practicarlo consigamente. Luego el sexto principio se basa en aplicar en cada oportunidad, como ya lo mencioné, esto más que todo en sí se basa en el actuar. Y bueno, el séptimo principio se basa en volverlo un juego, ¿no? Esto más que todo se basa en que sería más conveniente apostar o hacer juegos que nos ayuden a no incumplir estas normas, ¿no? O sea, un ejemplo claro que nos da a entender es que si cumples una norma, dejas una moneda en un jarrón y a medida de que vas incumpliendo, vas a llenando y llenando y llenando en esa moneda, ¿no? Eso se volvería un hábito para poder no incumplir unos de estos principios o normas que nos enseña este libro. Luego el octavo principio se basa en la reducción de críticas, ¿no? Como ya lo mencioné, digo, como vemos muchas veces en sí las personas somos muy críticos a todo, ¿no? Por el simple hecho de ver o percibirlo a primera vista, comenzamos con lo que es la crítica. Y eso es algo que en sí es un círculo vicioso, ¿no? Si bien tú criticas, el círculo vicioso se basa en que también la otra persona critique en sí misma a ti. Y bueno, el noveno principio se basa más que todo en ser constante, ¿no? No desviarte del camino, que es algo, por así decirlo, que ser perseverantes para poder lograr estos caminos o estos éxitos. Bien,
continuando con las etapas, una de las etapas que nos menciona Carnegie es que se basa en las técnicas fundamentales de cómo tratar al prójimo, ¿no? Esto más que todo se basa en cómo tratar a la persona, ¿no? Cómo debes de tratar a la persona o simpatizarla, por así decirle, ¿no? Y bueno, nos menciona 4 capítulos y bueno, uno de los capítulos, el primer capítulo destaca es que no critiques, ¿no? No critiques por el simple hecho de haber visto una perspectiva diferente, ¿no? Y bueno, nos da a entender también que a veces las buenas vibras ayudan a que podamos tratar bien a las personas y viceversa, ¿no? Ya que todo esto es un círculo vicioso, ¿no? Ya que si tú tratas bien, vuel- el trato vuelve en sí mismo por otras personas o por la misma persona. El segundo capítulo se basa más que todo en apreciar lo bueno, o sea, destacar o halagar, por así decirlo, a la persona. Y bueno, nos destaca algo importante también que en sí la adulación tampoco es buena. Y la adulación más que todo se basa en adular a la persona por buscar intereses propios. Y eso es algo que en sí no es bueno ni favorable para la persona, ya que la otra persona en sí ve que tus intenciones no son ser amigable con ella, sino buscas segundas intenciones. Y el cuarto capítulo más que todo se basa en el deseo venente, ¿no? Que busques a personas que busquen el mismo deseo o interés o los mismos sueños compartidos en sí, ¿no? Contigo mismo. Esto más que todo se basa en un sueño interno o un sueño patente interior, ¿no? Bueno, y el segundo capítulo más que todo se basa en cómo agradar a las personas. En sí, si bien tratar a las personas no es tan complicado, lo más difícil en sí es cómo agradar a las personas o cómo tener esa simpatía o la empatía con las demás personas y viceversa. Y bueno, en esto Carnegie nos da 6 capítulos en los cuales nos da a entender cómo ayudar o ser empáticos y viceversa, ¿no? Con las demás personas. Y el primer capítulo más que todo se basa en buscar o prestar el interés a las demás personas, ¿no? Como ya sabemos, porque cuando muchas veces en sí las personas tienden a tener más confianza en ti cuando son escuchadas y entendidas, ¿no? Cuando tú escuchas sus problemas y comprendes y les das soluciones a ello. Eso ayuda a que la persona te tenga más confianza y más agrado en sí y apego, viceversa. El otro es la sonrisa, ¿no? Ya que muchas veces, a veces el poder de la sonrisa ayuda en sí en ser más empáticos, tener una amabilidad, por así decirlo. El cuarto capítulo más que todo se basa en llamarle por su nombre, ¿no? Y bueno, esto más que todo se destaca en el respeto que tienes hacia la otra persona, ya que en sí al llamarle por su nombre demuestras en sí que a la persona tiene un alto grado de valor o importancia y que en sí es importante, ¿no? Para tus compañías o algunas decisiones que tomas en el ente. Bueno, y el cuarto capítulo se basa más que todo en ser un buen oyente, o más que todo se basa en el escucha activa, que viceversa, que comparte con el capítulo 5, ¿no? Hacer o hablar o hacer hablar más a las personas, que en sí yo lo he incluido todo en un círculo como una escucha activa, ¿no? Ya que la escucha activa se basa más que todo en comprender y buscar soluciones en sí para la persona. Y el capítulo 6 nos basa más que todo en el interés hacia los demás, ¿no? Hablar el interés de los demás. En sí, cuando hay una conversación, lo que más simpatiza a las personas es ser escuchada. Y esto es de lo que deberíamos de hacer para que las personas en sí sientan más agrado y más apego a nosotros. Y bueno, estas son una de las pautas que nos menciona Carnegie, ¿no? Para poder en sí, como ya lo mencioné, buscar un resultado que busque libres, comprender y ser mejor tratados a las personas.